Bueno, pues vamos a empezar con la primera sesión de Git, ¿vale? En esta primera sesión lo que vamos a hacer es hablar un poquito de lo que es un control de versiones, los tipos de control de versiones que existen actualmente, incluso algunos pasados que siguen en uso, aunque no lo parezca, y algunos de los proveedores más famosos de hosting de control de versiones, como son GitHub, GitLab y Bitbucket, son los que están más de moda, pero hay otros como SourceForge, ahora está de capa caída, pero durante la primera década del 2010, por ejemplo, era lo que más se utilizaba. Hasta no hace mucho que SourceForge era lo más utilizado. Vamos a empezar por hablar un poquito sobre qué es el control de versiones, ¿vale? El control de versiones es una forma por las cuales yo voy a mantener los cambios en distintas carpetas para que, si me equivoco, pueda volver hacia atrás. Eso es el control de versiones más básico que hay y también el control de versiones más chapucero que puede existir. ¿Para qué usamos el control de versiones? Pues principalmente para eso. Para si hacemos algún cambio en nuestro código y quien dice en nuestro código dice alguna imagen de una cámara, ¿no? Una cámara en RAW, modificamos un PSD o modificamos un mockup utilizando Balsamic o cualquier cosa, que pase lo que pase podamos volver hacia atrás. También tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿vale? No nos equivoquemos. Un control de versiones no es un sistema de copias de seguridad. Si yo tengo un sistema de control de versiones y no tengo copias de seguridad, igualmente, si se me borra la carpeta, se borra todo. Hoy en día hay tres sistemas de control de versiones. Bueno, hoy en día y desde hace muchos años. Los sistemas de control de versiones se catalogan en tres tipos: en los locales, en los centralizados y en los distribuidos. Vamos a empezar viendo un poco los sistemas de control de versiones locales. Voy a compartiros mi escritorio y vamos a ver un sistema de control de versiones locales. Bueno, aquí tengo yo mi carpeta en la cual pues estoy programando. Tengo ahí varios ficheritos. Aquí estamos. Vamos a crear otro más, touch. No estoy diciendo, pero los estoy creando en una terminal. Bien. Y aquí tengo yo una serie de ficheros. ¿Cómo sería mi control de versiones locales? Muy sencillo, muy sencillo. Me creo una carpeta que se llame día 15 del 11 del 2021 a las 10:05. Y guardo los cambios aquí. Así que ahora cojo mi editor de textos y hago aquí algunos cambios. Grabo este campo. Lo grabo y me creo otra carpetita que se llame día 15/11/2021 a las 10:06. No le hemos dado tiempo ni que cambie la hora. Copio y pego. Así que nada, yo pues aquí cojo y sigo haciendo todos los cambios que hagan falta. Vamos a seguir haciendo cambios. Ahora vamos a abrir este fichero Java. Vamos a abrirlo con Visual Studio Code, por ejemplo. Lo tengo aquí. Y hacemos más cambios. Pues public static. Vamos a crear una clase. Public class main. Public static void main. String args. System out println. Hola mundo. Así, estupendo, vale. Digo, lo guardo y lo voy a meter en mi control de versiones, por supuesto. Día 15/11/2021 a las 10:06, y como es el siguiente cambio que he hecho a la misma hora, le pongo un -2. Copio y ya lo he enviado a mi control de versiones. Problemitas de esto. El problemita principal. Esto puede dar lugar a un número de carpetas infumable. Vamos, tantas carpetas que es un auténtico caos.
Sí que es verdad que lo podemos guardar luego en distintas subcarpetas y cosas así, pero aún así esto es una muy mala práctica, esto no se tiene que hacer así. Esto no se hace así por la simple razón de que, bueno, al final, menuda sopa de, de carpetas. Y lo mejor de todo es, ¿en qué cambio modifique yo el fichero soy un fichero .txt? Pues la forma más cómoda de verla sería ir carpeta por carpeta. A ver, aquí soy un fichero, no tenía nada. Vale, en este cambio no está. Aquí quizás está. A ver, vale, aquí sí está. Ahí está el fichero, vale, perfecto. Pues ya sé que el día 15/11/2021 y el 06. Pero luego puedo decir, y cuando modifiqué este fichero también cambié el fichero que se llamaba hola o adiós. Pues parece ser que no, me ocupan 0 bytes. Si os dais cuenta, en esta parte de aquí pone 0 bytes. ¿Cuándo lo cambié? Pues a ver, sigo aumentando las copias. Vuelvo al principio. ¿Aquí tenía algo? Pues no, aquí no lo tengo. ¿Y aquí tengo algo? Pues sí, aquí sí, hombre. He encontrado la carpeta famosa donde he hecho mi cambio. Bueno, pues esto es un sistema de control de versiones local. Un sistema de control de versiones además bastante arcaico. Y tiene otra contraparte. Si yo trabajo en equipo, ¿cómo podría compartir yo todo esto? Bueno, pues una solución sería hacer un botón derecho y en este caso en Windows sería comprimir con WinRAR o como fuera y aquí, bueno, pues le doy aquí a comprimir, me genero un fichero zip y se lo paso a mis compañeros de alguna forma. Siguiente problema de un sistema de control de versiones locales. Voy a borrar este fichero que no os lo voy a pasar. Resulta que yo he puesto el main en la clase adiós, pero otro compañero ha decidido que por alguna razón tendría que estar aquí. A ver, vamos a meter aquí este fichero. Hola.java, aquí. Y ha decidido que estaba aquí. Public class main, public static void main, string args. System outprint ln mensajito. ¿Vale? Y encima ha puesto mensajito. Pues ahora resulta que tenemos un fichero que pone mensajito, que es el hola Java, otro que pone hola mundo, que es el adiós.java, porque un compañero mío ha modificado este fichero, yo he modificado el otro y aquí tenemos un problema importante. Tenemos el problemita importante y es que a ver cuál es el bueno de los dos. Ahora tendría yo que hablar con mi compañero y decir, venga, vale, nos quedamos con mi fichero, pero con tu mensaje. Y nada, pues nada, nos quedamos con mi fichero, pero con su mensaje. Así que tengo que abrir ambos ficheros, nos quedamos con mi fichero, que era el adiós, pero con su mensaje. Así que copio de aquí, borro estos mensajes, lo guardo, lo meto aquí, lo guardo también, me creo una nueva instantánea 15/11/2021 lo copio todo y lo meto a mi control de versiones. ¿Y cuándo va a recibir mi compañero estos cambios? Pues los va a recibir cuando yo se los envíe, que seguramente es al final de mi jornada laboral. ¿En qué casos utilizaremos el sistema de control de versiones locales? Pues jamás en la vida, aunque nosotros seamos los únicos desarrolladores, no vamos a utilizar esto. Esto es una guarrería tremendísima. Fijaros la cantidad de carpetas que se me están guardando. Además, si hago varios cambios, por cada cambio tendría, disculpad, en cada cambio tendría que generarme una carpeta. Y eso, bueno, pues saldrían un chorro de carpetas inmensas. O bien hago múltiples cambios y los guardo todos esos cambios en una carpeta. Y si quiero deshacer un único cambio, tengo que copiar una carpeta entera aquí, llamarla de otra forma, 10, 11, hacer los cambios pertinentes, por ejemplo, borrar este fichero. De hecho, borrar el fichero literalmente lo vamos a hacer. En el readme.md meterle algún mensaje de texto. Aquí, como podéis ver, por ejemplo, documentación principal. Índice. Tercer párrafo. Lista. Lista 2, etcétera. ¿Vale? Y
Y este cambio, pues ya esta versión, la última versión ya tiene 2 cambios adicionales. Ya es que he borrado un fichero, que he borrado este fichero, el readme.md tiene otra cosa. Como no he contaminado mi copia previa, copio de aquí el readme, sobreescribo el original, elimino también el fichero de aquí. Esto realmente es infumable, ¿eh? Esto en cuanto llevemos un ratito, esto ya se nos va de madre. Y entonces los programadores que eran muy listos inventaron ya hace unos cuantos añitos unas cositas que se llamaban sistemas de control de versiones, ¿vale? Porque esto de aquí es un control de versiones en cutre. Pero los programadores así muy buenorros ya lo tenían una cosita que hacer. Y dijeron, bueno, vamos a inventarnos un sistema de control de versiones. Y ese sistema de control de versiones primigenio y que hoy en día aún está dentro de muchos sistemas operativos, se llamó RCS. Voy a hacer aquí la letra un poquito más grande para que se vea bien, ¿vale? Es este, el RCS. De hecho, en versiones anteriores de macOS venía de serie, en las actuales ya no. Yo lo he instalado con Brew, pero es este, RCS, ¿vale? Me voy a mi carpetita, Open Bootcamp. Y el RCS es el primer sistema de control de versiones que hubo. Tiene varias cosas. Es únicamente local. Es decir, no me soluciona el problema de cómo trabajar con mis compañeros. No me soluciona tampoco el problema de cómo compartirlo con mis compañeros. Pero sí que me soluciona un poco el problema de tener las versiones estas de aquí. En lugar de tener todas estas versiones de aquí, pues lo que hacemos es utilizar el control de versiones. Como no vamos a profundizar en el RCS porque no lo utiliza ni el Tato hoy en día, os diré que para meter un fichero en un control de versiones RCS se hace mediante la orden RCS o bien ci-1 nombre del fichero. Por ejemplo, realme.md. Y fijaros que cuando yo lo voy a meter me va a decir que me va a generar un fichero .v y que le meta una descripción. Fijaros que es arcaico, ¿eh? Entrar a buscar una descripción terminado con un punto simple, que quiere decir que yo pongo un mensaje, le da el intro, pongo un punto y le da el intro. Versión inicial del readme.md. Intro.intro. Ah, ya está. Fijaros, versión inicial. LSMLOSL, fijaros aquí que hay un readme.md y un readme.md normal. Este de aquí con el .v es el que está en el control de versiones y este de aquí no. ¿Cómo puedo hacer un cambio? Bueno, pues yo hago un cambio aquí en el readme.md. Hola, don Pepito. Y podría volver a comitearlo. Ya está. CO-PE 1.0 readme.md. A ver. ¿Cuál es la primera versión? La 1.1. Bueno. Con CO lo que hago es mostrar el contenido de la versión inicial, que no había ningún mensaje porque no le he puesto nada. Así que nada, esto es súper arcaico, ¿vale? El RCS es la primera versión que hubo. No vais a ver esto en producción en ninguna parte, salvo en quizás si por algún casual trabajáis con mainframes alguna vez, que sería raro. Aún así lo veríais, pero ya os digo, sería algo muy problemático. La ventaja que nos aporta es que entonces a partir de ese momento se van generando ficheros .v que tienen toda la información. Si mostramos este contenido, fijaros lo que dice. GEAD 1.1, bueno, aquí cosas interesantes que pongan, dicen en qué fecha, quién lo ha hecho, etcétera, la descripción, si hubiera texto, etcétera. ¿Vale? Los .v digamos que son los metadatos y toda la información del control de versiones. Pero vamos, simplemente que lo conozcáis, ¿vale? Que es un sistema de control de versiones local que nos soluciona el tema de no tener que tener esta pedazo de jerarquía de carpetas. Porque ya se ocupa él de todo eso. Los ficheros .v va metiendo las cosas. No nos vamos a preocupar en exceso con eso. Incluso yo puedo utilizar el comando rcs diff, a ver, readme.md, para ver los cambios que hay. Fijaros, bueno, la versión original no tenía nada, esta versión sí que tiene cosas, etcétera, ¿vale? Malas noticias para todos vosotros y vosotras. El RCS diff no se utiliza, pero la herramienta diff sí. De hecho, la vamos a utilizar extensivamente, aunque de forma indirecta con Git, ¿vale?
La herramienta diff, si no la conocéis, lo que hace es mostrar las diferencias entre dos ficheros. Si el comando diff produce salida, significa que hay cambios. Si el comando diff no produce salida, significa que los ficheros son idénticos. ¿Vale? Los conocemos un poquito. Como os comentaba, la herramienta RCS nos solventó el problemita este. El problemita de tener que trabajar con muchas carpetas, porque metía ficheros .v con los cambios. Entonces, bueno, ya era más manejable porque podíamos alternar entre versiones directamente utilizando comandos. Pero nos facilitaba tampoco trabajar en equipo. Así que surgió la siguiente rama de herramientas de versiones de controles, que fueron los sistemas de control de versiones centralizados. Y estos hoy en día sí que se siguen utilizando, no tanto como antaño, pero sí que se siguen utilizando. ¿Qué dos sistemas de controles hay? ¿Qué dos sistemas de control de versiones centralizados se siguen utilizando? Bueno, pues en primer lugar, el primero que se utiliza es la evolución del RCS. La evolución del RCS se llama CVS. Y el otro, que se utiliza muchísimo, que es mucho menos arcaico que el CVS, pero no desciende del CVS, es Subversion, abreviado como SVN. El CVS es el que más se utilizó durante muchos años, el cual fue sustituido por Subversion porque era más sencillo de utilizar, el cual fue sustituido por Git, que ya sería la tercera fase. ¿Cómo se utilizan CVS y Subversion? Bueno, pues se utilizan de forma muy, muy sencillita también. Voy a coger un repositorio de por ahí, ¿vale? Para que veáis cómo puedo obtener yo el código fuente. Pero esta vez el código fuente no lo voy a obtener de por ahí fuera. O sea, no lo voy a obtener de mi máquina, lo voy a obtener de por ahí fuera. Mira, voy a bajarme el código fuente de, pues yo qué sé, de OpenBS, del sistema operativo OpenBS, de utilizando CVS. Como este ya es un sistema de control de versiones centralizado, es decir, hay servidor, yo puedo obtener y enviar cambios a un servidor, de forma que si yo tengo mis cambios enviados a un servidor y mi disco duro se destruye por alguna razón, me roban el portátil por alguna razón, no tengo que tenerle especialmente miedo, porque mi código, mis cambios van a estar en ese servidor, en ese sistema de control de versiones. Vais a ver que esto es un poquito arcaico todavía el CVS. ¿Cómo me voy a bajar yo el código fuente de OpenBSD? Pues voy a utilizar la herramienta CVS, que por defecto en Mac tampoco vais a tenerla instalada. Pero no pasa nada, la podéis instalar con Brew. En Linux lo haréis igual, con apt install CVS. En Windows, bueno, es más difícil, pero en Windows podéis utilizar las herramientas Tortoise, que luego hablaré de las herramientas Tortoise, que a mí son mis favoritas en Windows. Vamos a ver, vamos a utilizar CVS. ¿Cómo me puedo bajar yo un código fuente del CVS? Para que veamos cómo funciona ese. Pues CVS, anoncvs.ca.openbsd.org checkout-psrc. Vale. Menudo chorizo acabamos de soltar aquí, ¿verdad? Antes, no lo he hecho, le he dado a control C, ahora le daremos. Lo primero que pongo es CVS, ¿vale? Porque voy a utilizar la herramienta CVS. Esto que aparece aquí es una ruta de servidor. Voy a utilizar al usuario anoncvs para extraer el código que hay en el servidor anoncvs.ca.openbsd.org. ¿Qué carpeta voy a extraer de ese servidor de CVS? La carpeta /CVS. ¿Y por qué digo extraer? Porque el siguiente comando es checkout. ¿Y esto del checkout qué significa? Bueno, esto del checkout significa tráete los cambios del servidor. O tráete el código del servidor. En este caso porque no lo tenemos. Y el -psrc es la carpeta o la rama dentro de esta carpeta de forma remota. Vamos a darle, vamos a ver qué pasa. A ver, vamos a bajarnos el código fuente. Me ha dicho que no, ¿por qué? Checkout. Oh. -d, se me olvidó poner aquí el -d. Bueno, se está conectando, tardará un ratillo seguramente. Y así se lo estará bajando. Si os dais cuenta también CVS es bastante lentorro, ¿eh? Es muy lento, tiene ciertas cosillas por debajo. Pero proyectos, he cogido OpenBSD aposta, ¿vale? OpenBSD es un sistema operativo ultra seguro que se utiliza extensivamente en entornos de firewalls,
para routers BGP, que son los que mueven Internet, etc. Es un proyecto de hoy en día con un código de hoy en día, pero que utiliza sistemas de no tan hoy en día. Mientras esto intenta hacer algo, a ver si me quiere decir que si estoy seguro o no, vamos a utilizar esta otra. A ver, ahora. En lugar de utilizar el host principal, he utilizado otro, ¿vale? Que es annoncevs.spacehooper.org. Es exactamente lo mismo, pero en otro servidor, que se me está tardando mucho en conectar. Ahora, bueno, esto que estáis viendo es lo que se llama un checkout. El checkout en términos de CVS significa obtén el código o el repositorio de ese servidor, y si hay cambios, pues te bajas los cambios únicamente. Y si no tengo el código, te lo bajas inicial, te bajas todo, ¿vale? Está ahí, fijaros, se está bajando un montón de historias. Esto es CVS. Como os digo, hasta 2010 aproximadamente, CVS era santo y seña, era rarísimo el proyecto open source que no utilizara CVS. ¿Y dónde se utilizaba CVS principalmente? En una plataforma que se llamaba SourceForge. Bueno, se llamaba y se sigue llamando porque sigue existiendo. Se utilizaba aquí. SourceForge.net. Bueno, aquí. ¿Vale? Para que conozcáis más. Y fijaros que aunque no lo parezca, porque no lo conocéis muchos, aquí es donde Gran Software salió inicialmente. Por ejemplo, Emule tenía el desarrollo aquí en SourceForge y se hizo mucho tiempo con CVS el desarrollo. Esto sigue aquí, voy a cancelarlo, ¿vale? Una vez que esto terminase, fijaros que aquí me trae la carpetita SRC y dentro de SRC, bueno, pues aquí tengo la carpetita bin, dentro tengo la carpetita cat, es decir, tengo toda la información. ¿Y qué más tengo? Tengo en todas las subcarpetas una carpeta CVS. Y fijaros que aquí hay 3 ficheros. Bueno, pues esto tiene la información de lo que sería el CVS. Hay un montón de información dentro de estas carpetas CVS. CVS tenía ciertos problemillas, ¿no? No es tan sencillo de gestionar, sobre todo a nivel administrativo. A nivel de desarrolladores prácticamente nos daba igual. Así que con el tiempo surgió otro sistema de control de versiones centralizado. ¿Cuál fue? Y que hoy en día está muy en uso también porque realmente funciona súper bien. Pues el siguiente en nuestra lista se llama Subversion. Se escribe así, Subversion, pero habitualmente lo vamos a ver reflejado como SVN. Al igual que CVS, trabaja con un modelo cliente-servidor, es decir, con repositorios remotos. Al igual que CVS, tenéis que hacer un checkout inicial para obtener el código. Y al igual que CVS, tiene muchos comandos que son similares. ¿Cuál es la ventaja de SVN respecto a CVS? Es bastante más amigable. Primero, a nivel de servidores, es decir, para los que montamos servidores de SVN es muy sencillito, o por lo menos es más sencillito. Y además, para el desarrollador también es bastante más amigable. Aquí es cuando empezaron a introducirse también conceptos como branches, tags, etcétera, que en CVS existían, pero que eran bastante más difíciles de implementar. ¿Cómo se utiliza Subversion? Bueno, pues Subversion es un poco más sencillo de utilizar, como os he comentado, porque bueno, es una evolución posterior de CVS, no directamente, no deriva de CVS, pero sí que está muy influenciado por él. Vamos a hacer el símil. Antes me he bajado con CVS un código fuente, ¿vale? De OpenBSD, os he dicho que era. Me voy a bajar ahora parte del código fuente, pero de otro sistema operativo, ¿vale? Ahora me voy a bajar parte del código fuente de FreeBSD, en concreto de los ports, que es el software de FreeBSD, pero utilizando Subversion. ¿Y cómo lo hago? Pues puedo hacerlo de esta forma. SVN Checkout, o para los amigos, SVN Co, que es exactamente lo mismo. La ruta que me quiero bajar, es decir, este servidor, fijaros aquí una cosa, HTTPS. Aquí ya podíamos trabajar fácilmente con HTTP, a diferencia de antes, que estábamos trabajando por debajo con SSH u otras herramientas, ¿vale? Aquí sí que es verdad que CVS puede trabajar con SSH, pero era más complicado. Aquí utilizamos HTTP, protocolo HTTPS, es decir, el administrador de nuestro servidor podría montar un servidor web como Apache o Nginx y no tener muchas más complicaciones. Y la última carpeta que he puesto aquí
es lo que me voy a bajar y a dónde me lo voy a bajar. Bueno, me lo voy a bajar no a user ports, sino que me lo voy a bajar a, por ejemplo, ports FBSD, ¿vale? SVNCO y es exactamente igual. Nada, ahora esperar otro rato a que esto lo resuelva bien. Ahí. Bueno, me dice error validando el certificado, bla, 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 bla. ¿Estás seguro de lo que haces? ¿Te fías? Me voy a decir que sí. Voy a decirle que lo voy a aceptar temporalmente. Y se le empieza a bajar. Si os dais cuenta, aquí aparece una letra A. Esta letra A significa que se está añadiendo el fichero. Si fuera una M es que estaría modificado. Pero como podéis ver, bueno, pues nada, seguimos aquí bajando cositas. Ahí, un montón. Voy a dejar que se baje un poco más, pero lo vamos a cancelar ya en breve. Vale, suficiente. Vamos a ver si realmente se nos ha bajado las cosas. Voy a irme a la carpeta aquí, fijaros, aquí Ports FBSD, es donde yo estaba bajándome las cosas. Devel, CAF, files, ¿veis? Aquí no hay nada raro, son ficheros normales y corrientes. Bueno, esto es Subversion. Si os dais cuenta, hemos hecho exactamente lo mismo, que es importar código de un repositorio central. Y bueno, CVS y SVN evidentemente son una gran mejora respecto a RCS o al sistema de copias que yo he implementado, pero siguen teniendo un pequeño problemita. Cuando yo trabajo, cuando yo modifico código, no puedo enviar esos cambios al servidor central si el servidor central está caído o no está accesible. Problema, ¿no? De hecho, tampoco podría hacer un, por ejemplo, SVN. Voy a meterme aquí en la carpeta, ¿vale? Ports. Fijaros que hay un montón de comandos. Yo tampoco podría hacer svnlog. Este comando lo que hace es mostrarme los últimos cambios que ha habido en este repositorio de código. Lo primero que hace, si os dais cuenta, es conectarse al servidor remoto. Ya no tengo que decirle cuál es, porque ya lo sabe él. Pero se conecta al servidor remoto. Yo le digo al T. Bueno, y aquí me muestra todos los cambios. Un chorizo infumable. Pero ¿qué pasa si yo no tengo, si mi máquina no tiene internet o el servidor remoto está caído? Por ejemplo, si estoy trabajando en un tren, en un avión, que no podemos tener conectividad, en un barco o en la cumbre de una montaña. Bueno, pues yo no puedo hacer esto porque esto ya requiere que se comunique con el servidor. Y esto, bueno, pues CVS es igual, CSRC, CVS log. Aquí también se está conectando con el servidor. Bueno, aquí tenéis un montón de cambios. Pero pasa precisamente esto, que no podemos ver estos cambios si no estoy trabajando con un servidor. Así que nada, tercera generación de sistemas de control de versiones al rescate. Esta tercera generación es la generación actual y yo creo que va a quedarse muchos años. ¿Cuáles son? Bueno, esta generación es la de los sistemas de control de versiones distribuidos, capitaneados por uno que conocemos y del que vamos a hablar mucho durante varias sesiones, que se llama Git. Pero Git no es el único. Hay otros que compitieron con Git durante unas épocas, como por ejemplo Mercurial y Bazaar. Estos dos también se han utilizado muchísimo. Y ojo, porque tanto Mercurial como Bazaar se utilizan mucho también hoy en día. Lo que pasa es que no los conocemos porque no estamos acostumbrados a trabajar muchos con ellos. ¿Qué ventajas nos aportan los sistemas de versión de controles distribuidos respecto a los anteriores? Bueno, los anteriores que hemos visto trabajan con un servidor. Los distribuidos trabajan en local y con un servidor. Los actuales, tanto Git como Mercurial como Bazaar, vamos a hablar sobre todo de Git, pueden enviar cambios a un repositorio dentro de mi propio ordenador. Es decir, mi código tiene una copia completa. Es un repositorio en sí mismo, como con el RCS, pero además lo puedo compartir con mis compañeros a través de una red. HTTP, SSH, etcétera, como CVS y como SVN. Es decir, tenemos lo mejor de ambos mundos. Yo tengo mi copia del código con mi control de versiones que además puedo publicar en Internet o en una red local. Esa es la gran ventaja que tienen los sistemas de control de versiones distribuidos. Otra gran ventaja que tienen
Bueno, cuando yo trabajo en un sistema de versión de controles centralizado, habitualmente en mi ordenador solamente tengo la última versión del código fuente. Si yo lo cambio, o de una imagen, ¿vale? Cuando yo hablo de código fuente, también hablo de cualquier tipo de ISO, fichero HTML, imagen, un PSD de Photoshop, un MP4 de vídeo. Bien, bueno, pues no solamente están en el servidor, sino que también tengo una copia completa de eso en mi ordenador. Porque Git crea una cosa que se llaman referencias o punteros. Y cuando yo hago algo con Git, vamos a suponer que esto ya está aquí en Git, estos ficheros son solamente una forma que tengo yo de ver las cosas. ¿Por qué digo que son solamente una forma que tengo yo de ver las cosas? Porque realmente Git trabaja con una serie de referencias. En Git se utilizan un historial de confirmaciones. Esa historia de confirmaciones que lo vamos a ver dentro de poquito. Y en esa historia de confirmaciones vemos los cambios que ha habido. Y yo puedo saltar de una confirmación a otra confirmación o de un commit a otro commit. Yo muchas veces voy a decir indistintamente tanto commit como confirmación. Es idéntico, es un sinónimo. Pero no solamente eso, si es que al tener todo el historial de cambios en mi ordenador, todo el historial de confirmaciones en mi ordenador, yo puedo cambiar de una versión a otra de un fichero de forma trivial y me da igual si estoy en un ordenador público, en un ordenador privado, si tengo conexión o si no tengo conexión. Es más, yo puedo modificar mis ficheros, enviarlos a mi repositorio local y una vez que tenga conexión de internet, enviarlos a un repositorio remoto. De verdad, no os engaño. Vamos a hacer un ejemplo rapidillo, ¿vale? Sin entrar en detalle. mkdir, prueba git, cd prueba git, git init punto. No vamos a entrar en qué hace cada una de estas cosas. Echo hola a mensaje, git add mensaje, git commit menos -am, mensaje inicial. ¿Vale? Si yo hago un git log, fijaros, cvs log, svn log, git log, sota caballo y rey, siempre lo mismo. Yo puedo ver estos cambios, pero estos cambios, ¿dónde están? Estos cambios no están en ningún servidor porque yo no los he enviado a ningún servidor. Estos cambios están dentro de mi propio ordenador. Y yo puedo seguir trabajando. Bueno, voy a cambiar el mensaje. Echo adiós al mensaje. Ahora el mensaje es distinto. Lo envío mi cambio a mi propio repositorio, a mi repositorio de mi ordenador. Git commit -am, cambio el mensaje. Ya está. Vamos a ver, git log. El git log lo que hace es mostraros el historial de confirmaciones, ¿vale? Fijaros que antes me decía que en este commit está el mensaje inicial, pero que en este otro commit está otra cosa porque he dicho que cambie el mensaje. O sea, está súper bien. ¿Y dónde se guardan todo esto? Porque has dicho, esto está en vuestro ordenador, porque yo no lo he enviado a ningún sitio. Si yo lo quisiera enviar a algún sitio, tendría que hacer git push, pero no hemos llegado a eso. ¿Dónde están estos cambios en mi ordenador? Pues tenéis una carpetita que se llama .git. Si estáis utilizando MacOS o Linux, esta carpeta con un ls-l no la vais a ver porque os oculta. Recordad que en sistemas operativos tipo Unix, cualquier cosa que empiece por un punto se considera un fichero o un directorio oculto. En Windows lo vais a ver sin problema. Bueno, pues aquí tengo yo mi carpeta .git. Si yo me meto aquí en mi carpeta .git y hago un ls-altr también para ver todo en formato listado, tengo un montón de información. Fijaros, todo esto de aquí es Git. Aquí está todo mi código, aunque no lo parezca. Fijaros que hay un montón, info, hooks, references, logs, objects. Voy a hacer un fine punto para que veáis todo lo que hay aquí. Mirad todo lo que hay aquí. Fijaros, un montón de cosas. Y si os dais cuenta aquí hay unas cositas que se llaman objects. Bueno, pues aquí está vuestro código fuente, los objects. Aunque no lo parezca, porque evidentemente esto es bastante infumable así, ¿no? Yo hago un cat de este fichero a ver qué sale. Pues no aparece mucha cosa. A ver. Nada, ahí no aparece nada. O sea, fijaros, esto lo gestiona Git a nivel interno. Está comprimido, ¿vale? Git además funciona mediante compresión. Pues aquí está todo. En la carpeta .git es donde está la magia. En concreto, la magia principal, como veremos mañana, está en el fichero index o en el índice. Aquí dentro
es donde están las cosas. Fijaros que aquí aparece la palabra mensaje y cositas así. Qué curioso, ¿verdad? Coincide con un poco con, si yo hago un git log, resulta que la palabra mensaje también aparece aquí. Qué curioso, ¿verdad? Todo esto está por aquí guardado. Bueno, pues yo he hecho aquí varios cambios. De hecho, voy a hacer alguno más. Voy a crear un nuevo fichero. Touch nuevo fichero. Git add nuevo fichero. Git commit menos bueno, git commit nuevo fichero menos m. Meto otro fichero más. Ya está. Git log. Y en mi historial de confirmaciones, aquí tenéis, hemos metido otro fichero más. Aquí me pone el número de commit, me pone los metadatos, quién lo ha hecho, en qué fecha, con qué mensaje, etc. ¿Vale? Esto os recuerdo, el git log muestra el historial de confirmaciones, que ya nos meteremos con él. Y bueno, yo resulta que estos cambios los quiero compartir con alguien, ¿no? Los quiero compartir con mi mundo entero. Aquí tengo dos opciones. Cuando yo tengo esto ya puedo tener dos opciones. Opción A. Voy a usar el entorno gráfico. ¿Dónde estábamos? Aquí. Prueba Git. Voy a borrar todo esto de aquí, ¿vale? Para no liarnos. Esto fuera. No lo tenemos ya. Tengo aquí mi repositorio. Si os dais cuenta, aquí tampoco me aparece la carpeta .git, ¿vale? Porque está oculta. ¿Cómo puedo compartir yo este código con mi mundo? Bueno, botón derecho, comprimir, y se lo paso, le paso el zip a algún coleguilla o lo que sea. Y digo, mira, este es mi repositorio, tal. Vale. Opción B, que es el mundo real. Utilizo un servidor. Dentro de estas opciones tenemos otras dos más. Dentro de la opción de utilizo un servidor tenemos dos opciones más. Uno, me monto yo el servidor, que mola mazo. Dos, utilizo una herramienta que ya me dé esto hecho. Vamos a usar la segunda. ¿Y cuáles son las cuatro, que no tres, sino las cuatro herramientas que me permiten crear repositorios de unas formas súper sencillas y que además añaden funcionalidad a todo esto? Pues la primera de todas ellas la conocéis. Y si no la conocéis es que no habéis visto nada de desarrollo en muchos años. Se llama GitHub. Esta de aquí es. Hay otras más, antes de entrar en detalle con ellas. GitLab.com. Otra. La tercera en discordia. Bitbucket. Y una cuarta que yo sí quiero mencionar, que es sourceforge.net, también conocido como sf.net. ¿Está cargando? Aquí está. Estas cuatro son las más utilizadas. De hecho, os las he puesto en un orden de mayor a menor uso. La más utilizada hoy en día, sin duda alguna, es GitHub. Hoy en día GitHub pertenece a Microsoft. La compró hace unos meses. Debido a esto, ha perdido muchos usuarios en favor de su principal competidor. ¿Cuál es el principal competidor de GitHub? GitLab. Siguiéndole bastante de lejos y utilizado mucho en empresas con fuerte apego a Java, porque lo ha hecho una empresa que se llama Atlassian y esta empresa ha hecho otro software como Jira, le seguiría Bitbucket, que por cierto voy a cerrar aquí sesión para que veáis cómo sería la página principal de Bitbucket. Aquí. Y por último, el que era el rey y ya conocido como el rey destronado es SourceForge. Todas estas os permiten crear repositorios Git, pero SourceForge tiene una cosa que nos permite los demás. ¿Y cuáles son? ¿Qué es esa cosa? Me diréis, Víctor, ¿qué es eso? Bueno, pues que SourceForge, además, si queréis guardear, os permite crear repositorios tipo Mercurial y que os permite crear repositorios tipo Subversion. Así que si queréis guardear muchísimo, yo os recomiendo que os metáis en SourceForge para pruebas, pero que para que todo lo demás utilicéis o bien GitHub o bien GitLab. ¿Cómo puedo utilizar yo uno de estos que has comentado para enviar código? Bueno, pues vamos a utilizar GitHub porque es lo que se utiliza por arte de magia. Si no tenéis una cuenta, le dais aquí a Sign Up y os creáis una, ¿vale?
En GitLab es exactamente igual. Le dais aquí arriba, donde pone... ¡Uy! Me he equivocado. Ojo, es gitlab.org, que es la versión gratuita. Si no, busquéis aquí GitLab, créate account. Esto de Get Free Trial no os dejéis engañar, ¿eh? No pasa nada, no os van a cobrar por absolutamente nada. Get Free Trial es para crearse una cuenta aquí, ¿vale? No pasa nada. Software as Service, sin miedo. Y bueno, en Bitbucket es igual. En Bitbucket lo que vais a tener que hacer es crearos una cuenta de Atlassian. Opinión personal mía, no patrocinada por ningún bootcamp, es que una vez que entréis en el mundo de Atlassian, intentar salir de Atlassian es complicadísimo porque es súper enreversado. Pero bueno, para gustos colores. Y si queréis crear algo aquí en SourceForge, lo mismo. Le dais aquí a Join y os registráis. Voy a haceros una pequeña comparativa antes de que no me la cuenta. SourceForge, aparte de Subversion y Mercurial, os permite también que tengáis alojamiento de páginas web para vuestros proyectos open source. Es decir, de forma gratuita, os dejan que utilicéis, por ejemplo, una base de datos. Os regalo una base de datos MySQL, por si queréis ahí para montar la página de vuestro proyectillo y tal. GitHub, GitLab y Bitbucket, no. Sin embargo, GitHub y GitLab tienen páginas estáticas, ¿vale? Eso es ir buscando un poquillo que le mola más a todo el mundo. ¿Qué es lo que he visto yo que hace mucha gente? Utiliza lo bueno que tiene SourceForge, pero replica los repositorios a otros sitios por tener copias de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Lo vemos después. Bueno, estamos aquí en el proceso de alta, ¿vale? De GitHub. Os dicen, welcome to GitHub, let's begin the adventure. Bueno, rellenáis el formulario y una vez que rellenéis el formulario estaréis dentro. Yo voy a hacer aquí login para que lo veamos. Vamos a hacer aquí login. Vamos a meter el segundo factor de autenticación, un momentito. Ya está. Vale. Bueno, pues esta es la ventana principal. Esto es lo que vosotros como usuarios de GitHub veis en vuestro dashboard. ¿Cómo creamos aquí un repositorio para trabajar con Git? ¿Cómo empezamos a trabajar con GitHub? Bueno, pues en la parte izquierda, voy a hacer un poquito zoom, veis que pone New. Pues aquí, donde pone New, le tenéis que dar. Le damos a dar aquí y nos hace una serie de preguntas. Nos dice, vamos a crear un nuevo repositorio. ¿Quién va a ser el dueño, VRoman o alguna de las organizaciones a las que pertenezcáis? Bueno, yo voy a elegir VRoman porque lo voy a crear a título personal. Y le voy a dar un nombre. Si no estáis inspirados ese día, desde hace unas cuantas versiones, GitHub nos deja generar o nos sugiere algún nombre. Por ejemplo, aquí me ha dicho Animated Tribal, si quiero crear. No, vamos a crear otra demo. Curso de Git, bueno, Open Bootcamp, curso Git. Bien, descripción. Ejemplos para el curso de Git. Y lo siguiente es que tengo que elegir si es public o private. ¿Cuál es la diferencia? Public, cualquier usuario de GitHub o no, tendrá acceso a nuestro repositorio. Private, no. En private, nosotros tendremos que otorgar permisos a los usuarios registrados en la plataforma que queramos. Es decir, que si yo quiero darle a un coleguilla acceso a mi repositorio, ese usuario previamente, ese coleguilla tendrá que estar registrado previamente en GitHub. Si no, esto no le va a funcionar. A continuación nos dice que si queremos inicializar el repositorio con una serie de ficheros, ¿vale? Para que nos añada una serie de ficheros. Por ejemplo, el fichero README, el Git ignore, que luego ya lo veremos, o elegir una licencia. Opinión mía, si vais a crear un proyecto open source, darle a Choose a License. ¿Por qué? Porque vais a poder elegir una licencia. ¿Qué tipo de licencias? Bueno, pues hay muchísimas licencias. Como hablar de estas licencias nos podría llevar más de 40 horas, os voy a comentar que hoy en día mis favoritas son tanto la BSD de 3 cláusulas como la MIT, como la ISC, que no está aquí, ¿vale? La ISC y la MIT son la misma. Si queréis, contactad conmigo y os hablo un poco de la diferencia de cada licencia, para que la conozcamos. Yo voy a escoger la MIT License para este demo. Además, vamos a darle a Create Repository y vamos a esperar a ver qué ocurre. Taca, taca, taca. Bueno, ya está, ya ha creado. Ahora, cualquier usuario que abra este enlace, vamos a ponerlo aquí. Si se va a mi perfil público, verá que yo tengo varios repositorios. Y aquí me ha aparecido OV Curso Git.
Si no me apareciese aquí porque tengo un montón, aquí en repositories podríamos verlos todos, ¿vale? Voy a pinchar en OV curso Git. Fijaros que pone public. Y como pone public, bueno, pues le aparece mi interfaz. Si os dais cuenta, la interfaz que ve un usuario es prácticamente la misma que la que veo yo. ¿Cuál es una de las diferencias? Mirad, como usuario normal, aquí al fondo pone Insights. Y lo voy a cerrar ya. Pero como propietario del repositorio aquí me aparece Settings. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo manipular las opciones de mi repositorio. Fijaros que hay un montón de cosas. No son las preferencias de mi usuario, sino son las cosas que yo quiero que otros usuarios puedan hacer. Cosas que me han dado, además, de regalo. Mirad, tenemos una cosa que son pull requests, que lo veremos con el forking workflow, acciones, proyectos, wiki, security e insights. Bueno, pues todo esto lo podemos ir guardando un poco. Esto de insights es para ver, por ejemplo, la actividad que tiene mi repositorio. Wiki es por si quiero yo documentar el uso de, si esto fuera un programa para documentar el uso de mi programa, ¿no? Bienvenidos a este repositorio de demostración. Le doy aquí a Save Page, a Save Page, ¡pum! Y parece que no ha pasado nada. Pero si yo ahora me abro otro navegador, github.com/vroman/ov gitdemo, creo que era, ¿no? ovdemogit. Fijaros, me ha salido ya el Octocat. ¿Cómo lo he llamado? OV curso Git. Si ese usuario ahora pincha aquí en Wiki, le aparece aquí este mensaje, pone que lo ha puesto, pero no puede crear páginas. Está muy bien porque podéis aquí documentar todo lo que hagáis. Lo podéis utilizar incluso a modo de chuletario, no sería raro, ¿eh? Y a lo que vamos, al temita importante. Core. Si nos damos cuenta, aquí hay una cosa que se llama license. Este license me lo ha insertado Git al generar el repositorio. ¿Veis? Aquí me pone la licencia de Git. Si yo no hubiera marcado ninguna casilla al crear el repositorio, ¿qué hubiera pasado? Pues lo vamos a ver. Voy a borrar el repo, ¿vale? ¿Cómo se borra el repo? Nos vamos aquí a Settings. Aquí abajo del todo creo que estaba, en la Danger Zone. Delete this repository. Tengo que poner nombre de usuario, seguido del nombre del repositorio. Aquí le he puesto un espacio de más. Lo borro. Ya está, fuera. Y lo voy a volver a crear. Vamos a ver qué pasa. Con el mismo nombre, ¿vale? Como lo he borrado antes, pues no pasa nada. Lo mismo, público, y no marco ninguna casilla. ¿Y qué pasa en este caso? Me va a decir, oh, has creado un repositorio vacío. ¿Cómo puedes empezar a trabajar con esto? Y fijaros la cantidad de opciones que me están dando, ¿no? Para empezar a trabajar con el repositorio. Un poquito cargante, si lo queréis decir. Pues a ver, me dicen, setup rápido. Si has hecho estas cosas antes, o crea un nuevo repositorio en la línea de comandos. Esto lo he hecho antes, aunque no se haya visto. O empuja tus cambios desde la línea de comandos. Y mirad lo que dice aquí. Esta es muy interesante. Cuando yo ya tengo un repositorio de Git local, que es lo que he estado haciendo antes, si os dais cuenta aquí en prueba Git, clear, git log, yo ya tenía aquí cosas y os he dicho, cuando hagamos git push, se lo estamos enviando a un servidor, pero no teníamos un servidor. Me dice, oye, Majo, que tienes que enviarlo a un servidor y para enviarlo a un servidor primero tienes que configurar, y aquí viene el concepto, un remote. Un remote es un repositorio remoto, ajeno a mi ordenador, ¿vale? Me dice, para hacer un push, que es enviar mis confirmaciones a un servidor central, como puede ser GitHub, tengo que añadir un remote primero y tengo que ejecutar la orden git remote add nombre seguido de URL, que curiosamente si me voy aquí a GitHub, me dice git remote add nombre origin, que es por convención lo normal, y la ruta completa. Si os dais cuenta, la ruta completa de un repositorio Git en GitHub es el repositorio, pero terminado en .git. Bueno, vamos a meterlo. Ahí va. Voy a hacer el push para que se vuelva a ver, que no lo he metido, ¿eh? Ahora sí, lo añado y parece que no ha cambiado nada. Mentira. Si yo hago un cat o edito el fichero .git config, porque el Git tiene su configuración en un fichero de texto plano dentro de la subcarpeta Git fichero config, mirad cómo he metido aquí un remote que se llame origin, ¿veis? Fijaros en estas dos cosas. Bueno,
Si yo edito este fichero, vamos a volver a hacerlo, .git config, lo borro, fuera, me he cargado esa sección. Si yo hago un git push, es cuando me dice que no tengo un remote. Si os dais cuenta, vuelvo a hacer el cat del fichero, no tengo ningún remote. Pero cuando yo tengo un remote, se mete en ese fichero, que lo podéis hacer a mano si queréis, pero que yo prefiero utilizar el comando. Se mete esto y esta URL. Nuestro remote se llama origin y nuestra URL es el servidor destino. El servidor destino en este caso es github.com/vroman o vcurso git.git. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer ahora? Bueno, yo podría hacer ya un push. Push, recuerdo que es enviar mi historial de confirmaciones no enviado al servidor. Es decir, voy a enviar todos mis historiales de confirmaciones, mi commit history o mi commit log, al servidor. Por cierto, tengo mal puesto aquí mi nombre, no es Víctor Román Archidoan, es Víctor Román Archidona, pero bueno, da igual. Como luego vamos a cambiar la configuración, hacemos un git push y me dice, oh, the current branch master has no upstream branch. What the fuck, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a ver, vamos a entrar aquí un poquito en dialéctica. Hasta no hace mucho tiempo, en el mundo de la informática se hablaban de blacklist, whitelist, masters, slaves, y resulta que algún iluminado dijo que esto era muy, vamos a decirlo de forma suave, malo, ¿vale? Que no podemos hablar ni de listas blancas ni de listas negras porque son racistas, ni de maestros ni de esclavos porque estamos fomentando el esclavismo. Así que todo en el mundo de la informática ha tenido que cambiar de master a main, ¿vale? En lugar, antes era master, ahora se llama main. Antes eran slaves, ahora se llaman réplicas. Antes eran masters, ahora se llaman primaries. Antes eran slaves, ahora se llaman secondaries, ¿vale? Para no ofender a nadie. Utilizamos esta terminología hoy en día, o lo intentamos por lo menos. Antaño, GitHub creaba la rama master por defecto. Ya no la crea. Tenemos que crear nosotros la rama main. Git trabaja con la rama master, no con la rama main. Esto tarde o temprano cambiará y no hará falta hacerlo. Están en ello. Pero podemos hacer bien esto para crear la rama maestra en GitHub, lo que quiera decir eso, o bien hacer copy-paste de esto. Vamos a crear la rama main, ¿vale? La rama principal. Mirad, si os dais cuenta, en mi prompt, en mi terminal, fijaros una cosa. Si yo cojo esto, mirad como aquí entre paréntesis ponía master y ahora pone main, porque he cambiado de rama, ¿vale? Yo utilizo una cosilla que se llama, la shell que yo utilizo en la ZSH, con el complemento o myShell, que me lo pone así de chulo todo esto, para ver dónde estoy. Bueno, pues aquí tengo master, ahora estoy en main. Lo que quiera decir eso, que ya lo veremos. Y ahora tengo que enviar mis cambios. Ahora sí, si yo hago un git push, a ver qué me vuelve a decir. Me decir, ¿pero qué haces, loco? No puedes. La rama main tampoco tiene branch and upstream. ¿Qué quiere decir esto de branch upstream? Las ramas ya las veremos, pero cuando hablamos de upstream, estamos refiriéndonos al servidor con el que nos estamos conectando, ¿vale? El upstream es nuestro servidor. Así que dice, mi actual rama main, yo estoy en mi rama main, lo que quiera decir eso de mi rama main, no tiene una rama del mismo nombre upstream, no tiene una rama del mismo nombre en el servidor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues la primera vez tendré que hacer git push -u origin main. Este origin significa origen. Este main es mi rama. ¿Cuál es este origin o a qué hace referencia ese origin? Antes de darle, vamos a volver a mostrar este fichero. Y fijaros cómo pone remote origin. Vale, pues cuando yo vaya a ejecutar el comando git push -u origin main, le estoy diciendo que voy a enviar todo mi historial de confirmaciones por primera vez al repositorio remoto origin, que coincide con que va a ser este de aquí. ¿Y qué rama es la que le voy a enviar que no tiene upstream? Upstream me ha dicho que no tiene la rama main. ¿Cuál rama le voy a enviar? La rama main. Esto lo vamos a hacer la primera vez únicamente. ¿Lo vamos a volver a hacer en otras ocasiones? Sí. Cuando trabajemos con ramas, que ya lo veremos, insisto, la primera vez que yo envíe una rama que no existe en el origin, es decir, en mi repositorio remoto, yo tendré que hacerlo de esta forma. Pero cuando no, no. Así que la primera vez envío mis cambios, si os dais cuenta.
Me acaba de cascar un invalid username or password. Lo acepto porque no me queda otra, porque no me he autenticado. Voy a autenticarme. Ahí. A ver, voy a hacer con HTTPS. A ver si me deja con HTTPS. Me gusta. Voy a hacerlo con SSH. Voy a cambiarlo, ¿vale? Oh, el origin ya existe. pi.git config. Me cargo el origin. Lo vuelvo a añadir. Ahí. Y git push -u origin main. Ahí, ahora me preguntará, bueno, permission denied. Se está quejando porque no he utilizado la llave SSH pública mía, ¿vale? No es nada raro que pase esto. Ya lo veremos en temas de gestión de usuarios y contraseñas. No, que no cunda el pánico. ¿Y por qué os cuento que no cunda el pánico? Pues veréis. Voy a bajarme mi repositorio de Git. Toma ya. Esto lo vamos a ver en otra sesión. Lo tengo aquí, si os dais cuenta. Sigo teniendo lo mismo que antes, git config. Fijaros lo que pone, remote origin, branch master. Acordaros de que esto ya no se utiliza. Lo que voy a hacer es copiar los ficheros que tenía antes, ¿vale? ¿Cómo se llamaba mi carpeta? Se me ha olvidado por completo el nombre de la carpeta. Prueba git. Aquí, ¿vale? Tengo aquí mis ficheros. Git add punto. Ya veréis esto. Y ahora sí, vamos a añadirle el origin. Bueno, vamos a hacer todos los pasos que nos dice aquí que hagamos. Esto simplemente le mete un mensaje. No quiero entrar mucho en detalle de qué hacer el git add y el git commit porque en otra sesión lo vamos a estar viendo. Extensivamente además. El origin ya existe, git push, ya está. Y ahora me dirá cuál es mi usuario. Ojo, porque depende cómo tengáis configurado vosotros GitHub en términos de seguridad. Luego podemos hacer una sesión de QA si queréis para ver esto. Puede que os diga que tengáis que hacer otra cosa. De hecho, yo estoy esperando que esto me falle. Eso es. Mirad. Las buenas prácticas de seguridad dicen que vosotros tenéis que tener activado el segundo factor de autenticación, ¿vale? Muy poca gente lo hace, aunque esto debería ser una premisa. Si yo no lo tuviera hecho, una vez que hubiera hecho esto, me hubiera funcionado. Como yo lo tengo hecho, me dice support for password authentication was removed en tal. Por favor, utiliza un token de acceso personal. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, nos dicen que miremos esta entrada del blog. Aquí. Y nos dice, bueno, que tenemos que utilizar un token de acceso. Y aquí abajo nos dicen cómo configurarlo. O nos lo deberían poner. Y si no nos lo ponen, aquí, que tenemos que utilizar un token de acceso personal. Y nos dicen cómo generarlo. Como yo sé dónde se genera, voy a ir directo. Si estuviéramos en este escenario, para generar un token de acceso personal, nos vamos a nuestro usuario, que está aquí arriba, ¿vale? Nos vamos a ir a Settings. Voy a ampliar un poquito. Por aquí abajo pone Developer Settings. Pues le damos ahí. Y entramos en esta pantallita. Y aquí pone Personal Access Tokens. Bueno, pues aquí es donde hay que crear el token de acceso personal. Lo que yo voy a hacer ahora en cámara, nunca lo deberéis hacer vosotros en una cámara pública. Porque en el momento en el que yo me genere un token de acceso personal, si alguien tiene acceso a ese token de acceso personal, me puede suplantar. Es decir, yo voy a crear un token, pero lo voy a borrar dentro de un par de minutos. Tenéis un par de minutos para suplantarme como mucho. Generate new token. Estos tokens tienen un nombre o una nota. Y también tiene una expiración. Yo le puedo decir que expira automáticamente en 7 días. Además, le tengo que dar una cosa que se llaman los scopes. Los scopes, bueno, le voy a dar
Vale, maravilloso. Solamente que pueda trabajar con el repositorio, que son estos permisos de aquí. Y a continuación le voy a dar a Generate Token. Bueno, y ojito porque aquí lo estáis viendo. Mirad, este número es super secreto. Nadie puede tener acceso a ese token. Lo que tenéis que hacer es copiarlo y guardarlo en un sitio seguro. A ver, que no lo he copiado. Botón derecho, copiar. Vale. Fijaros una cosa. Cuando yo vuelva a esta página, si os dais cuenta, el curso, perdona, el token ya no me aparece. Y si lo doy aquí, tampoco me aparece el token. Es decir, si no lo habéis copiado, ya no lo podéis copiar. Ahora bien, le podéis dar a Regenerate Token y generar un token de acceso nuevo. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? ¿Cómo vamos a trabajar con nuestro token? Bueno, pues una vez que tenemos ya creado el token, vamos a hacer otra vez el push. Pero, ¿cómo se hace esto de usar el token? Si os dais cuenta, aquí antes me ha fallado. Pues mirad, el token, para utilizar el token, el origin lo puedo modificar. O en lugar de modificar el origin, lo que hago es poner el token en el push. Git push y ahora viene la parte gorda. Yo haría https://github.com/ bueno, todo esto de aquí. Así. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, ahora no se está quejando. Me dice que declines tu email privacy restrictions. ¿Por qué? Se me vuelve a quejar. No os preocupéis que esto estaba preparado para que fallase. Dice que yo he hecho los cambios, git log, y que voy a enviar mi email real. Y me dice GitHub, oye, majete, que vas a enviar cambios, pero que se está viendo ahí todo tu email real y que esto te pueden spamear a saco, patatín, patatán. Bueno, no pasa nada. GitHub, por privacidad, también nos permite hacer estas cosas. Si os digo la verdad, no me acuerdo dónde estaba, pero GitHub os provee un email anónimo, por si no queréis revelar vuestro email real. ¿Pasa algo si lo reveláis? No, seguramente que os llegue un poco más de spam, si es que os llega a llegar. Entonces, creo que estaba aquí, en emails. Aquí hay una opción que dice Keep my email address private. Si yo la desmarco, que por defecto viene desmarcada, fijaros que ahora dice tu email principal es público. Si yo la desmarco y ahora mando este cambio, ahora no se queja, ¿vale? Pero bueno, ¿qué pasa? Voy a volver a marcarla. Ahí. Por aquí os pone cuál es vuestro email, pero creo que era, en mi caso sería vroman@norepli.users.github.com. No me acuerdo cómo es el formato que os dan, pero bueno, es lo de menos. Si yo ahora me voy a mis repositorios, pincho en mi nombre, me voy a repositories, elijo el último que he creado, que es este. Mirad, aquí están mis cambios. ¿Y por qué digo que es público el email? Pues si os pincháis aquí en esta ruletilla de aquí, que son los commits o las confirmaciones, vamos a darle, pinchamos otra vez. Por aquí os pone quién lo ha hecho. ¿Vale? ¿Qué es lo que mola un montón de esto? Bueno, pues en el historial de confirmaciones de GitHub, en el de GitLab, en el de Bitbucket, si os dais cuenta, yo estoy aquí viendo mi cambio, pero yo aquí, si me pongo al ladito, puedo hacer clic y decirle, ¿esto tiene sentido? Y añadimos comentarios. Es decir, que sobre el propio código que yo he cambiado en un repositorio, puedo añadir una serie de comentarios para que la persona propietaria del repositorio, si somos nosotros, que no somos nosotros, vean si esto tiene sentido o no. ¿Cuándo vamos a utilizar todo esto mucho más extensivamente? Cuando veamos el forking workflow, que es cómo funcionan la gran inmensa mayoría de proyectos en el mundo real.
En ese momento veremos lo que es el forking workflow y por qué todo esto tiene sentido. De momento, ¿cómo vamos a utilizar Git nosotros? Vamos a crearnos un repositorio y vamos a enviar los cambios que queramos. Si vosotros no queréis tener muchos problemas, no los vais a tener, porque no vais a tener configuradas las opciones de privacidad y seguridad que yo tengo. Cuando os registréis en GitHub, cuando ya lo tengáis hecho y cuando queréis hacer un push de una forma sencilla, es decir, cuando queréis hacer git push y ya está, así, ¿qué es lo que vais a hacer vosotros? Pues mirad, en settings, en emails, vais a aseguraros de que no tengáis esta casilla marcada. Nota personal mía, yo prefiero que tengáis esta casilla marcada por privacidad. ¿Qué es lo siguiente que vais a hacer? En security, ¿dónde estás? Que no te veo. Aquí en Action Security vais a tener desactivado esto posiblemente, ¿vale? Entonces, si vosotros tenéis esto desactivado y lo del email público desactivado también, con que hagáis un git push, como nos dice el asistente, nos va a funcionar. En el momento en el que utilizamos un Authentication App, Security Case o un SMS Number, vamos a tener que utilizar un token de acceso personal. Os recuerdo, los tokens de acceso personal están en settings del usuario, ahí dentro en Developer Settings y ahí dentro en Personal Access Tokens. Cuando hayáis terminado con un token de acceso personal o si pensáis que os lo han podido eliminar, lo borráis y ya está. Si yo borro eso y ahora intento hacer algún cambio, ¿vale? Vi mensaje, voy a cambiar el mensaje. Hola. Git log. No he hecho nada porque no lo he comiteado. Git diff. Sin embargo, sí tengo diferencias, ya los veréis. Pues vamos a ver lo que pasa ahora cuando yo le he quitado el token de aquí. Lo primero, git commit, ya veremos en el workflow, -m, he hecho un cambio. Vale, vamos a hacer un push. -origin main. Le vuelvo a meter el usuario y la contraseña. Voy a meterle bien la contraseña, ¿vale? Para que veáis. Bueno, se la voy a meter mal para que veáis el primer mensaje que me suelta. Es este. Me dice el tema del token. ¿Por qué? Porque lo he borrado. Si yo hago el push con el token que tenía antes, pero que ya he eliminado, que era este de aquí, que os he dicho que lo iba a eliminar, ¿qué pasa también? Bueno, me dice que meta la clave. Fijaros como antes no me ha pedido una clave cuando he puesto el token. Ahora sí que me pide clave. ¿Por qué? Porque ese token no existe, no es válido. Y por mucho que yo le meta una clave, me va a decir que no, que esto no se puede hacer así. Así que vamos a hacer una pequeña recapitulación antes de meternos a mayores. Hemos visto las diferencias entre los sistemas de versiones locales centralizados y distribuidos. Los locales, ya sabéis, son carpetas o el comando RCS. No son buenos, son muy arcaicos. Los centralizados solventan el problema de tenerlo todo en local. Si se me rompe el disco duro, las copias están en remoto, pero solamente puedo trabajar con ellos cuando estoy conectado con un servidor, es decir, cuando tengo conectividad a Internet. Y por último, los distribuidos. Generación actual. Actualmente, los distribuidos, trabajamos en local, podemos crear confirmaciones en local y luego enviarlas a un servidor remoto. 40 desarrolladores pueden hacer 40 cambios en sus repositorios y luego comitearlos o enviarlos todos a un servidor central, lo cual está muy bien porque todos trabajamos con nuestras ramas de desarrollo. Para tener un repositorio de Git, lo más normal es que accedamos a una plataforma de terceros. Las plataformas de terceros más conocidas hoy en día son GitHub, GitLab y Bitbucket en ese orden, aunque hay otras como pueden ser SourceForge. En estas tres plataformas crearemos un repositorio. Una vez que creemos el repositorio, seguiremos las instrucciones de ese repositorio para poder enviar nuestros cambios. Una vez que hayamos enviado nuestros cambios, pues ya será efectivo nuestro primer manejo de Git. Al igual que he creado un repositorio en GitHub, lo podría haber creado sin ningún problema en GitLab. Lo voy a hacer a modo de ejemplo, por último, y ya terminamos esta sesión para no extendernos de más. Voy a hacer aquí, voy a acceder aquí. Vamos a acceder. Si os dais cuenta, es prácticamente lo mismo. El botón de nuevo proyecto, en este caso, está aquí en la parte derecha. Vamos aquí a New Project.
crear el proyecto en blanco, de una plantilla, importar o run se dice. Si le dais a importar, mirad lo que podemos hacer. Le damos aquí a GitHub, ponemos aquí un Personal Access Token y lo que hemos creado en la plataforma de GitHub nos lo podríamos traer a GitLab directamente. Pero no, vamos a crearnos un proyecto vacío. Create Blank Project, OB curso Git, lo mismo, sin descripción, fijaros, private y public, igual, pero aquí se invierte el orden, voy a marcarlo como público y no le voy a decir que lo inicialice con nada. Le vamos a dar a crear y una vez que lo hemos creado, nos vuelven a decir exactamente lo que tendríamos que hacer para trabajar con los repositorios. Si es un repositorio nuevo, si ya tengo el repositorio en mi ordenador o si ya tengo otro repositorio por ahí, ¿vale? Y ya está. Bueno, pues con esto hemos terminado esta primera sesión, que espero que os haya gustado y que hayáis aprendido los conceptos básicos de Git. Vamos a empezar a profundizar en Git a partir de la siguiente sesión. Es algo mucho más interesante y vamos a empezar de verdad a conocer cómo funciona. Aparte de los palabras raros que he soltado yo de confirmaciones, check-in, check-out, push, remotes, logs, vamos a empezar a trabajar con él de verdad.